de que es un excelente actor, al que todos conocéis por su larguísima carrera en cine y teatro y poco menos televisión, yo le estoy intentando animar. Es el hombre, el mayor conocedor de Delibes que yo he conocido en mi vida. Es verdad que yo no conozco a todos los estudiosos de Delibes, pero si yo tenía un conocimiento más bien escaso de Delibes, gracias a él me he visto impelido a leer mucho más y a profundizar muchísimo más y a darme cuenta de cuántas cosas cuenta y de cuántas cosas habla Delibes de una forma aparentemente sencilla y que es lo que le convierte en un clásico, que como quien no quiere la cosa te habla de muchísimos temas universales. Y por eso ahora Carmelo nos va a contar un poco de las guerras de nuestros antepasados. Bueno, a ver, yo no soy tampoco exclusivamente un entendido en Delibes, sino que Delibes es un entendido en zona rural, en zona de pueblo, de gente... Bueno, yo he llamado gente humilde, pero bueno, cuidado con eso, es una palabra que tiene muchos filos, porque no lo son. Poco a poco vamos viendo cómo estos personajes que parecen incluso el más bueno de todos aparenta una cosa que realmente termina no siendo, ¿no? Y en ese sentido es verdad que todos los personajes de esta historia a mí me recuerda mucho a mí personalmente, porque esto lo tendría que decir el director que no ha venido, o el productor que tampoco, pero nosotros lo único que podemos decir es nuestra opinión, y mi opinión es que Delibes llena en esta historia a los personajes con nombres que son engañosos. Mi personaje se llama Pacífico, mi padre se llama Feliciano. Felicísimo. O bueno, felicísimo. Felicísimos para los amigos. Y todos así, hay un montón. Lo voy a hacer ahora. Spoiler. Vitálico. Son personajes que dices, esto va de que los personajes se comportan como su apellido, como su nombre les obliga. Y no es así, sino es justo lo contrario. Por lo tanto, ahí esa trampa, ese juego siempre que hay entre lo aparente y lo real, con una ironía algunas veces mordaz, casi farsa, me hace recordar mucho a los grandes escritores latinoamericanos, ¿no? Cuando se ponen duros, ¿no? Macondo, por ejemplo, yo creo que el pueblo podría ser Macondo sin Toca de alguna manera el realismo mágico, ¿no? Y hay algo de realismo mágico, hay algo que ocurre en la fantasía o en la imaginación de los personajes que en el relato obligan a pensar que todo ocurre de una forma mágica, pero en realidad hay una lógica aplastante que es la lógica que Delibes conocía muy bien del mundo rural que hoy llamamos la España vacía o vaciada. Y eso es todo lo que yo conozco sobre Delibes. Todo y no es poco, porque claro, todo eso luego está lleno de pequeños detalles. Y han ido saliendo a lo largo del trabajo. Y en eso ha tenido mucho que ver, creo yo, la adaptación que hicimos y que la hicimos entre todos, y el director, que es un director que también trabaja en grupo, que le gusta muchísimo abrirse a opciones. Es una lástima que él no esté aquí porque lo podía contar muy bien. Eso lo voy a decir varias veces hoy. Pero él realmente es una persona con muchísima amplitud y con muchísimas ganas de aprender, de ver, porque él no conocía nada. Es un argentino, no conoce nada, por cachín. Tenía una mirada virginal un poco sobre ese repaso a la historia reciente de España, llena de guerras, llena de violencia, y también en cuanto a la realidad rural, ¿no? de España. Y bueno, desde esa ignorancia yo creo que nos ha aportado frescura, ¿no? Por eso este montaje yo creo que aspira a hablar de cosas universales, de la justicia, de la bondad, de cómo nos afecta el bagaje que arrastramos, el bagaje educativo, histórico, de si estamos condenados a repetir los errores de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Trata de todas esas cosas, aunque por encima de todo hay una narración humana, una narración sobre un personaje que nos enamora desde el principio, que nos asombra por su sensibilidad, por su bondad, pero que lo estamos viendo
en un sanatorio penitenciario, condenado en parte por loco, en parte por asesino. Y nos hace preguntarnos durante toda la función cómo es posible que este hombre, con esa bondad que atesora, haya llegado hasta aquí. Y este enigma lo vamos desvelando, ustedes y yo, porque yo soy un poco, en ese sentido, el maestro de ceremonias, el que coge de la mano al público y le traslada a ver la película de Pacífico Pérez, la película en la que tenemos, o digamos el juego de detectives en el que tenemos que discurrir todos juntos para intentar comprender cuál es la razón, cuáles son los motivos para que un hombre de raíz bondadosa se comporte de forma violenta y criminal. Y la conclusión a la que podemos acabar llegando creo que nos debe acabar traspasando los poros de la piel para que después, al salir del teatro, nos la podamos llevar a casa y preguntarnos: ¿y en mi vida, y en mí, dónde reside ese impulso violento? ¿Dónde reside esa carga histórica y educacional que me puede en un momento dado convertir a mí también en un criminal? A mí estas son las cosas que me produjo la lectura de la versión. Si bien es cierto, y ya acabo, que me enrollo mucho, si bien es cierto que del papel escrito a lo que vais a ver en escena hay una distancia enorme, la distancia de 2 meses de trabajo, no diré muy intenso y muy agotador, diré muy abierto, muy como se debería hacer el teatro, es decir, el papel es solo papel, es literatura dramática y está muy bien así. De hecho, esto tiene un libro que se puede leer, por cierto. Mucha gente, cuando salgo por la puerta del teatro después de actuar, me dice: me tengo que leer el libro. Lo considero un exitazo. Digo, no, si después de ver la función lo que hace es motivarles a leer a Delibes, pues algo bueno estamos haciendo. Sí. Y ahí es donde digo que el trabajo que yo he tenido la ocasión de disfrutar y también de padecer, porque no está exento de sufrimiento, es cómo, por mucho que te sepas la función, tienes que convertirte en un completo ignorante para descubrir esos puntos de conexión entre 2 actores, entre 2 personajes, y que eso se traspase hasta las butacas del público y llegue a emocionar y llegue a enamorar, porque es que la obra te hace pasar por momentos de violencia, de ternura, de humor. Verdaderamente está muy lograda esta función desde mi punto de vista, si me pongo como espectador, porque no le falta de nada. Y esa supongo que es la razón por la que está teniendo éxito. Habéis comentado que Claudio Tolcachir tiene una forma de trabajar muy abierta, sí, con los actores y tal. Aquí habéis comentado que de lo que está escrito a lo que al final resulta hay un abismo. ¿Hasta qué punto se sigue siendo fiel al texto de Delibes o se ha improvisado sobre lo escrito con el trabajo vuestro previo al estreno? No, muy rápido. No, en realidad puede que lo que haya dicho yo induzca a la confusión. No hay ni una sola palabra que se diga durante la representación que no esté en el libro. La cuestión está en la selección, porque el libro entero no cabe en una función de 1 y 25 minutos. Entonces, la cuestión está en la selección y en cómo ese diálogo literario se puede convertir en un verdadero diálogo y diálogo humano, diálogo realista, porque nos ubicamos en un ambiente más o menos abstracto, pero la confrontación que se produce en el escenario tiene que ser absolutamente auténtica para que verdaderamente para que esa historia de Pacífico realmente trascienda más allá de las tablas. Yo lo que quería decir es que hay algunas expresiones que a lo mejor no están en esta novela, pero están en otras. Ah, bueno, eso claro, es muy bueno. Porque eso lo has aportado. Bueno, lo hemos aportado, porque yo he hecho unas cosas, pero vosotros habéis hecho otras. También saber cortar es una forma también de saber componer. Y había muchísimas cosas que en la primera versión, sabéis que el propio autor hace una novela dialogada, no hay ni un solo relato de descripción de ambientes, ni de atmósferas, ni de personajes. Todo está contado a través de un solo personaje que habla de una experiencia viva, en primera persona todo el rato, y habla con un psiquiatra, que es el que le ayuda a ir remontando y tomando
las riendas de un relato, digamos, unívoco, porque si no él se va y viene, es una persona, digamos, poco ducho en letras. Y todo está dialogado, y el propio autor de Delibes hizo una adaptación a teatro de esta misma obra que podría estar por las 2 horas fácilmente. Entonces el teatro duraba 2 horas, 2 horas y media. Ahora no hay quien aguante eso. Ahora hay un déficit de concentración muy grande en el público en general, digo, no en particular, pero sí en general. Con lo cual esta está durando 1 hora y 25 y 25 por ahí. Y es porque hemos tenido que hacer una selección y hemos tenido que afinar mucho para que esa selección no se convierta en coercitiva, o sea, para que contemos la historia completa. Y la historia se cuenta a través de pequeñas narraciones de anécdotas, muchas de ellas ingeniosas, simpáticas, por eso hablo de Macondo, ¿no? Porque son personajes que realmente están contados a través de una imaginación frondosa, que es la imaginación de Pacífico, que es el quien cuenta la historia. Y quien lleva la realidad a todo eso es el psicólogo. Por eso yo creo que el psicólogo es el puente entre la fantasía y la realidad, entre el espectador y ese mundo que está creando Pacífico. Y yo creo que ahí es donde sí hemos tenido que ir a buscar en algunos momentos expresiones que a Pacífico le gusta mucho definir lo que ocurre con una frase, con una palabra. Y hay veces que se han ido creando en el espacio, por las improvisaciones, por el trabajo, la acción ha ido llevando a situaciones que necesitaban una definición. Y tirando de toda la obra de Delibes vas encontrando que sí, que todo lo tiene definido, y hemos ido rescatando algunas expresiones, palabras que tienen que ver con otras obras, pero que realmente toda la obra es muy fiel al texto de Delibes. Pero esto lo tenía que haber dicho el director, pero no ha venido. Federico Altorno. A mí me preguntan a veces, bueno, entonces ¿es una obra de qué? ¿De 2 personajes? Digo, no, es una obra de unos 35 personajes. Eso sí, en escena solo vas a ver 2. Pero es increíble, toda la amalgama de personajes de la infancia y de la vida de Pacífico, bueno, la infancia y luego los que se encuentran en la cárcel, cobran vida en el escenario. Obviamente te los encuentras, les hueles, les ves, por la capacidad también que tiene Carmelo de hacernos ver las cosas que cuenta. Porque es que ese abuelo, el bisabuelo, el padre, esa abuela que es una mística, la familia de Pacífico es terrorífica, pero claro, de tan extravagante que te parece, te acabas riendo diciendo, pero ¿cómo puedo reír de esto? Si estos son unos locos maltratadores. Pero el proceso de amor que vive Pacífico con la Candy, bueno, la abuela que es una mística y que se acaba suicidando, la madre, es que hay... Luego los compañeros de celda, que también los conocemos, los olemos, los vemos. Realmente, ya te digo que es una película, es una obra de teatro en la que están presentes muchísimos personajes que vamos descubriendo poco a poco y que nos los llevamos a casa, yo creo. Algunos para encerrarlos en el cuarto oscuro, otros para sentarlos en el sofá. La obra se estrena en el año 75, o sea, ya con la muerte de Franco, o sea, muerto ya Franco. Y has comentado lo de que si estamos condenados a repetir nuestros errores. O sea, tiene una visión un poco deprimente pesimista, sobre el futuro. Porque existen hombres como Pacífico. Existen hombres, yo creo que Delibes tiene algo rusoniano, ¿verdad? Algo que hablábamos, aquello del hombre es bueno por naturaleza, pero se va corrompiendo en sociedad. Tiene algo de esa filosofía heredada de la Ilustración, Delibes. Y Pacífico es ese icono de la bondad, sometido a una carga, a una presión tan fuerte para que se aleje de sus instintos naturales, que sería un hombre que viviría en comunión con la naturaleza, disfrutando de la simple belleza de los árboles, de las flores, de los pájaros. En otro entorno, yo siempre digo Pacífico, en un entorno que favoreciera su sensibilidad, se podría haber convertido en un poeta.
pero está rodeado de una familia que lo que trata es de enderezarle y lo que le dice es que su instinto natural es algo odioso que hay que sepultar y que lo que hay es que... Y ahí es donde podemos ser un poquito pesimistas porque dices, la carga que arrastramos es tan fuerte que exige de nosotros algún tipo de rebelión intelectual, no de rebelión sangrienta, de rebelión intelectual contra ese bagaje. Son muchos años, no son solo 2 siglos, son toda la civilización. Los conflictos, los seres humanos los hemos resuelto matándonos unos a otros. Conflictos por territorio, conflictos políticos, conflictos sociales. Todo va acompañado de un baño de sangre. Yo creo que Delibes de alguna manera te plantea, esto se puede romper, esta rueda se puede parar. Y te plantea un hombre que es puro, pacífico, pero sometido a una familia que le dice que tú eres un maricón, lo que hay que tontería estás ahí mirando el humo de las chimeneas y silbando con los pájaros y hablando con las abejas. Tú lo que tienes que hacer es echarle huevos a la vida, dar un puñetazo en la mesa, sepultar toda esa sensibilidad. Pacífico, eso prefiero que lo descubráis en la obra, pero cuando es joven tiene ganas de rebelarse, se rebela contra eso, tiene el pequeño apoyo de su tío Paco, su tío Paco es la única persona que le comprende, pero acaba chocando de tal manera contra ese entorno violento que acaba tirando la toalla. Delibes te plantea, ¿y tú quieres tirar la toalla? Pues estamos dispuestos, porque desde lo individual se puede uno enfrentar a estas cosas, ¿sabes? Ya está bien de querer que los políticos o la política nos lo resuelva todo. Enfrentémonos a nosotros mismos, a nuestra propia educación, a nuestro propio bagaje intelectual. Enfrentémonos a las cosas desde lo pequeño, desde nuestra vida. Yo creo que te plantea estas cosas. Carmelo, creo que has comentado, bueno, creo no, seguro, que has comentado que el personaje de Pacífico tiene algo de ti o se parece algo a ti o de tu vida. ¿A qué te refieres? ¿A que es castellano? Que se parece a ti. Ah, sí, vale, es que no te había oído. Quiero decir, ¿en qué se parece? ¿En que estamos hablando de personajes castellanos? Claro. Estamos... Fundamentalmente es que es un personaje castellano de tierra árida, dura, que hay que sacarle lo poco que da con mucho esfuerzo, que la gente es muy recia, y luego es que son sociedades, eso ya pasa en todo el país, a más pequeño que sea el lugar, más control de unos a otros, o sea, son sociedades muy herméticas y con una ética difusa, ¿no? Porque hay una especie de omertad dentro de esos lugares en los que hay que tener un comportamiento social aceptado por el grupo, por la sociedad, y el que dirán es muy coercitivo también. Y luego, personalmente, yo he vivido la violencia con los animales, la violencia con los hijos. Es una forma, no, quien te quiere te hará llorar, es una forma también de entender que comportarte como un hijo es humillarte, es vivir sin identidad, es cumplir con el introyecto que te han dado desde niño. Tú tienes que ser esto, lo otro y lo demás allá, y eso es lo que tienes que seguir más. Que no tengas nunca una opinión y que vayas creciendo en eso hasta que realmente estás frente a tu enemigo con una navaja en la mano y te comportas como lo que han dicho que te tienes que comportar. Y ya está, ese es el introyecto, y al final él, que está en contra de todo eso, estamos todos en contra de eso, todos queremos la libertad, terminamos cumpliendo con los designios que nos han puesto. Y en ese sentido me siento yo identificado, porque pertenezco a un pueblo que también había 2 bandas, la banda de los de arriba y que lidiaban a cantazos cada poco, y había auténticas batallas, guerras con eso, y había que tener mucho cuidado, subir al barrio de arriba solo, porque podías bajar en ambulancia. No, pero en serio, ¿Eso pasaba en tu pueblo, en Sagún? Claro, en Sagún y en los pueblos de alrededor he visto que había zonas y grupos de bandas de chavales. En mi pueblo concretamente había 2, la banda eran los 2, la de Pelegrín y San Lorenzo, que eran las 2 iglesias distantes, equidistantes, unos estaban en la parte de arriba y otros más o menos en el centro. Y sí, había unas batallas, cuidado como era aquello. Entonces yo he sido un niño pues muy fuera de todo eso, no he querido, la violencia me ha horrorizado siempre, la matanza del cerdo también me ha horrorizado siempre, ver a mi madre matar el pollo era una cosa que me volvía loco, ver a mi padre pegar a los animales me jodía profundamente y teníamos unas broncas descomunales,
por culpa de eso, y claro que me siento muy identificado. Aquí hay una frase que yo sí me he inventado, porque creo que la habría dicho Delibes, cuando él pregunta, ¿a las abejas también les hablas? ¿A los animales? A todos hablarles, y hasta cantarles si quieres. Creo que eso es muy definitorio de lo que es este hombre mirando a todo su entorno y cómo por eso es considerado pues, cargado de estigmas, digamos, ¿no? Un loco. No un loco, ¿no? Sería como el tonto del pueblo. El lenguaje que utilizas es un castellano ¿Perdón? puro. Sobre el lenguaje que utilizas es castellano puro, claro, está como depurado por el propio Delibes y por ti, que también lo eres, ¿no? Sí, el lenguaje y el tono. Yo he cogido un tono de mi pueblo. No es puramente castellano, pero es que yo tengo un poco de rebeldía con eso. Castilla es también León, y si no que le quiten el I y nos vamos solos. Pero mientras seamos Castilla y León, el acento de leonés es un acento castellano. Esto no sé si les ha gustado a los de Valladolid, nadie ha dicho nada, pero es un acento muy, muy de mi pueblo, que ya está en frontera con Asturias y un poco con Galicia, y entonces, pero sí que es realmente digamos, un castellano recio, seco, limpio, digamos, puro, sin acentos. Si estuviera aquí el director, Que no está. Entonces, No nos habíamos dado cuenta. Si estuviera él, que puede contestar, porque estáis diciendo que el hombre es bueno con naturaleza y se comporta violentamente, pacífico, es violento es por el entorno. Pero a veces... Bueno, eso es una tesis digo, no, cuestionable, pero a veces cuando hay parece... escritores que, por simplificar, en los años 40 las novelas de cine negro, los buenos eran muy buenos y los malos eran muy malos. Sí. Eso ha ido cambiando. Entonces no sé si Delibes también hace que pacífico no sea todo lo pacífico, si al final uno es violento, es porque también lleva dentro algo. Exacto, sí. El germen. ¿Qué diría el director? Ya. Bueno, es evidente que el germen lo llevamos todos. Sí. Y que luego se potencian más unas cosas otras en función del entorno que has tenido y la educación, ¿no? Y o el valor ético que cada país tenga, ¿no? En eso, pues, yo qué sé, no te puedo decir, es que es muy complicado, pero es evidente que todos llevamos todos los gérmenes y luego cada uno hace de todo eso lo que quiere y puede. La cuestión es que lo despierta, ¿no? Es decir, las guerras de las que aquí se habla, no tanto como la gente se pensaría por el título. La obra no va de guerra, sí que es una obra obviamente de mensaje pacifista, no va de guerras. Lo digo porque soy igual a la gente que tira para atrás. Es la historia de Pacífico, al que le han abrumado contándole historias de guerra. Las guerras las organizan desde el poder, pero las ejecutan los hombrecillos. Los de a pie. Los de a pie. Y si no tuviéramos ese impulso violento, no valdríamos para la guerra. La familia de Pacífico, de hecho, ni siquiera es una familia que tenga algún tipo de ideología que quieran transmitirle a su hijo. El bisabuelo de Pacífico dice que las guerras ocurren mientras los hombres tengamos huevos, habrá guerras. Y si necesitaran motivos, pues ya me dirás tú. ¿Qué motivo va a necesitar? La guerra se produce porque los hombres tenemos huevos. Esa frase te deja hundido porque dices, bueno, entonces es irremediable. Entonces, el impulso de reaccionar violentamente, cuando la razón se agota, utilizamos la violencia, ¿no? Así funciona el hombre. Desde mi punto de vista, eso no lo digo como filósofo, lo digo como Miguel Hermoso, que se analiza a sí mismo, y en mi vida yo me he comportado de forma violenta cuando se me ha agotado la razón. ¿Qué hay que hacer? Bueno, algo tan sencillo como complicado, que es poner más huevos en la cesta de la razón, y así los vas sacando de la sin razón. Pero esto es como un señor como la amígdala, ¿no? Que cuentan que los neurólogos que tenemos, ¿por qué Zidane le da un cabezazo a Materazzi en plena Copa del Mundo? Dices, pero ¿este tío qué le pasa? Pues porque la amígdala, esto lo leí en un libro del Sapunset, que explica estas cosas de una forma muy divulgativa. Dice, en ese momento la amígdala de Zidane se apoderó de su cabeza y su razón quedó completamente anulada porque solo funcionamos por instinto. Cuando solo funcionamos por instinto hacemos gilipolleces o locuras, o reaccionamos de forma pura y llanamente animal. O como hay que hacer, porque hay quien mantiene que
que ser bien educado comporta también saber cuándo ser mal educado. Bueno, esto yo lo suscribiría, sí. Sí, ser mal educado a veces es más digno que ser bien educado. Esto está bien. Es un proceso de la educación. Saber cuándo. En las imágenes de la función he visto que lleváis trajes normales, quiero decir, como vestidos normales, que no es de preso, bueno, son como psiquiatras psicoanalistas normales. Bueno, no vas con tu batita de psicoanalista. No, hemos evitado la batita, porque yo he conocido psicoanalistas y no van con batita, además. No va. Y el personaje de Pacífico va con un traje. Bueno, Hombre, él va con un traje como un poco de carcelario. ¿De carcelario? ¿Eso es carcelario? Sí, parecía así como más del pueblo, como no sé, un pedo. Tengo esa sensación que no es el típico traje de preso. Y en el caso tuyo no vas vestido de doctor que tienes tu combata. Es una pena que no esté el director aquí. ¿Pero cómo va al doctor? Pero usted cuando va al doctor, ¿cómo va? ¿Cómo está? A ver, el doctor es verdad que los doctores, si tú vas al centro de salud, tienen una bata. A ver, estamos en un sanatorio penitenciario. Es decir, este señor estaba en la cárcel. Sí. Condenado por un asesinato. Ahora se le acusa de otro asesinato, pero como le han declarado loco, pues le meten en un sanatorio, y aparte porque está tuberculoso, le meten en un sanatorio penitenciario que tienen algunos que son criminales y locos, son la escoria de la escoria, y los tienen ahí arrumpados. Y a mí me toca ser alguien que quiere descubrir, que ve algo en él, que a lo mejor tiene unas ideas un poco más frescas que los de, porque estamos en los años 60. La España del franquismo, los años 60, que se hace con un personaje como Pacífico, se le oculta, se le pone en el rincón más oscuro hasta que se muera para que moleste lo menos posible. Este doctor, a mí es una de las cosas que me encanta de este personaje, porque realmente es un tipo que quiere sacar a Pacífico de su oscuridad y descubrir qué de fascinante hay en él. De hecho, el doctor Burgueño se acaba yendo más allá de la curiosidad profesional y científica hacia una implicación personal en su vida, y de hecho son las cosas yo creo más interesantes, como el viaje que hace el doctor de implicación y de empatía con Pacífico hasta que llega a desesperarse, porque a necesitar una necesidad imperiosa de ponerlo a salvo tanto de la sociedad como de sí mismo. El director presente, ¿sabéis por qué se eligió precisamente esta obra de Delibes? ¿Por qué se eligió? ¿Por qué se eligió esta obra? Lo sabéis, ¿no? Porque alguien supuso que le daría dinero, ¿no? No está aquí el productor, pero mira. A mí me llegó un texto a casa por parte de Tentación, que siempre me manda las cosas que cree que puedo hacer. Y Tentación siempre dice que tiene que haber un buen autor y 2 actores famosos. En este caso. Y ya está. Ya tenemos proyecto. Otra cosa es lo que luego terminamos haciendo. Por eso está muy bien que haya muchas intenciones en un proyecto, ¿no? Hay intenciones de producción y hay intenciones de dirección y luego hay intenciones personales, que yo creo que es más un poco lo que hacemos los actores, donde nos vemos o no nos vemos identificados con ese asunto para poder contarlos desde una experiencia personal. Qué bonito estar al pollito con sus zapatos, con sus chinelas, rodillitas, el pollito a la cazuela. Pacífico Pérez ingresó en este sanatorio penitenciario de Navafría un 25 de marzo de 1961. Tanto el Visa como padre como el Abue, lo que querían es que yo fuera un buen soldado. ¿Quién dirías que era en tu casa el jefe de la familia? ¿Y eso quién lo sabe, doctor? Este ha estado en la cantera con suministros, en vez de estar en primera línea. Este también me parece un caso chocante. Hasta que llegó la Candy, que yo no sé qué me dio esa chavala, pero desde el primer día ya me llevaba por el pico. ¿Qué va a ser de ti cuando llegue tu guerra, Y padre, seguro que es el único de casa que la pierde. No, Pacífico, no te enfades, de verdad, solo quiero saber más de ti. Y si no se las va a creer, ¿para qué se las voy a contar? ¡No te muevas quieto! ¡O te escribillo! ¡Vivo! ¡Vamos!
pacífico es un hombre que carece de malos instintos. ¿Por qué no se defiende? Dese cuenta que agarraban el caño del fusil y hacían por sacarla. Lo más difícil fue convencerle de que me dejara grabar nuestras conversaciones en ese magnetofón. Lo conseguí, ¿eh? Mi abuela tenía un gato con el culo de trapo y las orejas de papel. ¿Quiere que se lo cuente otra vez?